Me encuentro en Canadá, a 3.600 kilómetros de Nueva York, donde estoy en realidad en este momento. Son las 2:30 de la madrugada y estoy llamando en la hoja de cristal de la puerta delantera de un amigo mío, un especialista en física. El perro empieza a ladrar y su mujer le llama para decirle que hay alguien en la puerta. Abre la puerta y se sorprende al verme, porque no le he dicho una palabra de mi próxima llegada. Hablamos y me invita a entrar. El perro sigue ladrando, tratando de morderme. Se vuelve para echar al perro y cuando se da de nuevo la vuelta, me he ido. El hombre estaba fuera de su cuerpo y ¿quién le reprocharía por ello? Nunca antes un amigo extranjero apareció de pronto en el umbral de su puerta en mitad de la noche, en pijamas, solo para charlar un momento y desaparecer abruptamente. Cuando Alex y su amigo hablaron por teléfono poco después, decidieron que, en lugar de comparar verbalmente sus notas sobre lo que había sucedido, solicitaron la ayuda de un amigo mutuo, quien les formularía amplias preguntas sobre lo que cada uno había escrito en su propia versión del incidente. Los dos hombres escribieron varias páginas detallando cada movimiento que hicieron personalmente, cada gesto que hizo el otro, el orden en que se produjeron las cosas, las palabras, la apariencia del otro, el escenario, el comportamiento del perro, los olores, los sonidos. Sus relatos eran idénticos en todos los puntos. El amigo añadió que había una fuerte nevada, pero que cuando Alex desapareció y volvió para buscarle, no había huellas en la nieve. ¿Cómo pudo Alex estar en Nueva York y en Canadá al mismo tiempo? Hola, bienvenidos sean todos una vez más a aquellos que visitan este podcast. Estamos muy contentos de regresar con más contenido para ustedes, hecho con mucho cariño. Antes que nada, quiero recordarles de que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, Anchor y cualquier plataforma de tu preferencia. Nos encuentras como El Cuarto Misterioso Podcast. Recuerda suscribirte para que la plataforma te avise cuando subamos un nuevo episodio. Hola a todos los amantes del misterio. Es un honor para mí estar de vuelta en este espacio para compartir temas que sabemos que les encanta a todos ustedes tanto como a nosotros. Antes de empezar, me gustaría recordarles que si tienen un relato paranormal o de misterio, pueden enviarlo a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Tu historia puede ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram y TikTok como @elcuartomisteriosopod y checar mucho más contenido extra. Sé que les va a encantar. Ahora sí, comenzamos. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. En episodios anteriores hemos tocado el tema sobre el poder de la mente y de cómo la mente es capaz de proyectar imágenes mientras está en diferentes estados. Como por ejemplo en una parálisis de sueño, el cerebro es capaz de crear visiones y alucinaciones bastante vívidas. Se sabe que desde siempre el hombre ha sido soñador y ha deseado comprender lo que los sueños significan. Se entiende ahora que los sueños están ligados estrechamente a la personalidad de cada persona y que incluso tienen información que nos permite solucionar problemas personales muy reales. Con el paso de los años, la interpretación de los sueños ha pasado como del control de las religiones y de la psicología y como de la ciencia a estar bastante interpretado como por las personas comunes y corrientes y principalmente por las personas que sueñan
esos sueños. Sí, exactamente. En este contexto, o mejor dicho, hablando ya del tema de quienes los estudian, quienes los analizan, yo creo que ya la ciencia se desprende un poquito de acá, porque ellos simplemente te van a decir la forma en que el cerebro podría realizar este proceso de las ondas cerebrales, el proceso del sueño REM, que básicamente es como que cuando uno se duerme, que el ritmo del corazón y de la respiración se hacen mucho más lentos, y ahí vienen los músculos que se relajan mucho más, y es cuando viene esta conciencia superficial que se desvanece completamente. Entonces, digamos que ese es el proceso que a ti te van a explicar todo el tiempo, pero a ti no te van a decir el porqué de las imágenes que estás viendo. Eso ya pasaría como manos de la psicología, un poco más de las vivencias del ser humano, lo que has vivido hasta ese punto en tu vida, que quizás de alguna forma se manifiestan en esos sueños o pesadillas. Pero incluso yéndonos un poquito más allá, lo que mencionabas sobre que son las personas realmente las que tienen como la palabra final para lograr interpretar o no sé, buscarle como un significado a ese sueño que tienen, o si es recurrente, por ejemplo. Ellos son como los que tienen la última palabra para tratar de descifrar ese mensaje que está ahí oculto en nuestro subconsciente. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado este tema en algún podcast anterior, si eres de nuestros oyentes desde la primera temporada, cuando hablamos de la parálisis de sueño. Ahí estuvimos explicando como este proceso que tenemos durante una noche, cuando dormimos, y bueno, que como que de esos sueños o pesadillas que se transportan en cierta forma a la realidad cuando abrimos nuestros ojos, pero al abrirlos estamos notando que estamos como en esta habitación que es nuestro cuarto o donde estemos en ese momento, pero esto que estábamos soñando de alguna forma como que nos lo traemos al mundo real, como una especie de alucinación. O si nos ponemos más esotéricos, podemos incluso decir de que se trata de algún demonio, algún fantasma que está presente en la habitación. Que si me preguntas a mí, un niño de 8 años que padeció de parálisis de sueño, parece algo más de este tipo. Yo no diría que es como una alucinación, porque creo que para una mente tan joven es difícil decir que esto es algo que la mente estaba recreando. Pero no nos vayamos tan allá. Hablando de esto, nuestro cuerpo entonces actúa mientras estamos soñando, pero pese a que muchos estudios que se hayan realizado, los científicos en realidad no saben a ciencia cierta el porqué de esas imágenes o esos sueños hasta nuestros días. Ok, como que no entienden todavía el propósito de los sueños, ¿cierto? ¿Por qué soñamos? Aunque según entiendo yo, todos soñamos, aunque no muchos recordemos qué es lo que soñamos todos los días. Sí, ciertamente. Yo por lo menos te puedo decir que en mi etapa adulta, o digamos que en mis 20, 30 años, en esos tiempos yo como que esos sueños que tengo, muy pocos los logro como recordar vívidamente. Hay muchos que ni idea. Sí, hay momentos que yo me he logrado despertar como por la mañana y digo, ok, sí soñé, pero es como una transición de segundos en que el cerebro automáticamente como que borra la información y uno dice, bueno, sí sé que soñé, pero no sé de qué, no sé de qué trata. Entonces es como, sí. Es muy raro. Y yo sé que hay personas que también de mi edad dicen que sí se acuerdan y me pueden narrar todo el sueño, pero curiosamente yo me acuerdo son de los de mi niñez. No sé cómo es tu caso. ¿Tú sueñas hasta estos días? Yo no sueño, o sea, no recuerdo casi lo que sueño. Sé que lo que recuerdo son pesadillas siempre. Entonces son muy poquitos sueños que recuerdo como desde que era niña y que son pesadillas únicamente. Y eso me pasa como hasta hoy en día. Que lo que sí recuerdo que sueño son sueños horribles siempre, nunca es nada como agradable. Lo traumático. Sí. Yo creo que las experiencias traumáticas incluso del día a día son las que se nos quedan como grabadas para toda la vida. Uy, sí. Horrible. Uy, no, sí. Yo por lo menos, o sea, lo que yo he investigado un poco sobre lo que es el tema de la psiquis, el sueño, la mente, es que sí, ciertamente nosotros todos los días soñamos. Como que por toda la noche tenemos como una etapa de sueño REM que puede durar entre 90 minutos y se puede extender hasta 3 horas. Uh-huh. Eso también depende de qué tan profundo estemos nosotros dormidos y todo esto. Bueno, pero siempre estamos como en ese trabajo constante en nuestro cerebro todo el tiempo. Ahora, aquí ya vendría como esa parte
Como siempre nosotros aquí en el Cuarto Misterioso buscándole el origen a todo. Queremos tratar de descifrar como los mensajes y todo lo demás. Bueno, en mi experiencia, y quiero como venir de nuevo yo a mi niñez, entre mis 7 a 9, 10 años, yo solía tener muchos sueños vívidos, muchos sueños y pesadillas así como atroces. Y yo no sé por qué. O sea, yo creo que también se debe a que desde niño yo veía películas de terror con mis papás, aunque ellos me tapaban los ojos, pero yo siempre pude ver varias de las escenas como de Pesadilla en la calle del infierno, Chucky, esas películas que ahorita nos dan risa, pero en esos entonces un niño ver eso es como fuerte. Sí. Yo no sé si quizás eso tenga algo que ver, pero sí, hay muchos sueños que yo puedo recordar que no solamente fue una sola vez que los tuve, sino que como que se repitieron en varios episodios. Quizás algunos cambiaban un poquito, como que una noche soñaba lo mismo pero con algo añadido. Y bueno, yo para no extenderme tanto en esto quisiera narrarles esta historia. Escuchemos el siguiente relato. Hay una calle larga y muchos árboles verdes alrededor. Las hojas comienzan a caer, que parecen de árboles de arce. Los tonos de estas son entre marrón y amarillo. Yo tengo unos 9 años de edad y voy caminando por esta larga calle. Hay personas alrededor y creo ver a 2 personajes de los Power Rangers mirándome. Creo que son Bulk y Skull. La mente de un chiquillo de los 90. De pronto me doy cuenta que estoy solo. Sigo caminando por esta silenciosa y pacífica calle. Siempre voy en línea recta. Escucho el soplar de la brisa y el ruido de los árboles. Las hojas siguen cayendo y cayendo, y luego, de un momento a otro, todo se ralentiza, como si la película de pronto se pusiera en cámara lenta. De pronto, las hojas ya no parecen seguir avanzando hacia el suelo. Al final de la calle, veo una iglesia perfectamente blanca. Sus puertas estaban abiertas, y la curiosidad me invade, y por supuesto, quiero averiguar qué hay dentro. Al atravesar la puerta, veo que al fondo y en el centro hay un ataúd abierto, aunque no se distingue qué hay en su interior. Yo me detengo y sigo avanzando para descubrir quién está allí. Los nervios se apoderan de mí y comienzo a ir más lento, casi como si no quisiera seguir acercándome. Luego me invade un terror incontrolable y de un segundo a otro mi mirada se queda fija mirando a ese ataúd. Pareciera como si mi mente y el poder controlar mi cuerpo se desconectaran y quedo completamente paralizado. De la nada, desde el interior de aquella caja, sale una mano vestida con traje negro y camisa blanca que se alza lentamente para intentar salir. Yo no puedo correr y al intentar gritar con todas mis fuerzas, inmediatamente me despierto de aquella pesadilla con la respiración a todo dar. Estos terrores nocturnos solían ser muy frecuentes, especialmente esta misma escena. El pequeño Rogner se acercaba todo el tiempo. La calle, los árboles, las hojas, la iglesia y el ataúd. Él nunca llegaba y siempre aquel cadáver en contra de la naturaleza volvía a la vida queriendo salir de su urna. Bueno, está bastante extraño ese sueño. Y más si era como un sueño que uno tenía desde niño, ¿no? Era algo bastante elaborado y algo que definitivamente no me gustaría haber soñado. Pero igual, o sea, yo siento que una vez uno se despierta, no importa si uno recuerda la pesadilla o si queda como con esa sensación de terror y como de angustia, uno es consciente que es un sueño y que todo lo que le hubiera podido pasar a uno, digamos que se quedó en ese sueño, ¿no? En la mente de uno. Pero lo que yo me encontré fue la historia de unos refugiados del genocidio de Camboya que vivían en Estados Unidos en el año 78, 1978. Y entonces
Eran más que todo muchachos, como entre los 20 y los 30 años, todos miembros como de una tribu específica del sudeste asiático. Y entonces lo que pasaba era que ellos tenían pesadillas horribles, tan horribles que tenían miedo de irse a dormir. Entonces ellos le pedían a la familia y le pedían a las personas que no los dejaran quedarse dormidos porque tenían terror de lo que se encontraban en los sueños. Y lo que pasó fue que ellos duraron unos cuantos días sin dormir, pero finalmente el sueño les ganó y lo que pasó fue que murieron en medio de una pesadilla. Y fueron bastantes personas, no fueron una ni dos, sino fueron casi 20 personas que pasaron por esto. Y lo que cuenta la familia es que cuando se quedaron dormidos empezaron a escuchar gritos que provenían como de la habitación de la persona, y una vez como que fueron a auxiliarlo a ver qué era lo que estaba pasando, encontraron a la persona muerta. Esto no tuvo explicación médica. Muchos médicos pensaban que era como un problema cardíaco que estaba relacionado con el trauma que ellos habían sufrido durante el conflicto de Camboya, pero como que realmente no se encontró nada que explicara concretamente qué era lo que les había pasado. Entonces esto se quedó como en un misterio y realmente algo bastante horrible, pues porque uno no necesita dormir, uno no puede pasar mucho tiempo sin dormir, porque empieza como a perder la cordura, ¿no? Sí. Y bueno, esto fue una historia que pasó, realmente no hizo mucho ruido, fue algo que pasó hace más de 30 años y como a una tribu específica, como te dije. Pero el director Wes Craven, el legendario director de las películas de terror, vio esta nota en un periódico en esa época, y estos sucesos fueron los que inspiraron La pesadilla en la calle Elm, la película pues que ahora es un clásico del terror. Wow. O sea, nunca había escuchado esa historia. Literalmente esa gente se lo escondió para... lo escondió bien, porque fíjate que nunca la había escuchado realmente. Porque es muy raro, o sea, es como una especie de muerte colectiva de un mismo suceso que mientras todos estaban durmiendo, se murieron. Sí, es bastante No sé, está extraño. muy extraño. Muy, muy extraño. Y es como que se vuelve real lo que sea que te pasa, ¿no? Ese terror que tú tienes en el sueño, resulta que no se queda en el sueño, sino que se transfiere a la vida real. Y terminas tú muriéndote. Es bastante extraño. Bueno, el perfecto plot de, sí, de o Freddy sea, Krueger. Así. No, qué tenaz. Así tampoco, por favor, no. No quisiera vivir algo de esa forma, porque materializar esos sueños de esa manera, no, gracias. Por lo menos ya hablando como y yendo un poquito para atrás. Ya íbamos como hablando un poquito de historia sobre lo que es este misterio del mundo de los sueños. Y es que anteriormente decían de que estos sueños eran mensajes de los dioses, y de que más bien era como una especie de práctica de incubación con el fin de propiciar revelaciones divinas. Muchos incluso ven en estos sueños como que eso que tú estás viendo allí puede ser premonitorio. Okay. Puede ser, quizás no es un mensaje directo, como que si alguien va a morir, vas a ver a esa persona muriéndose, sino que hay como un mensaje como escondido, que hay que interpretar los símbolos, las señales. Y bueno, básicamente yo creo que ellos como lo que hacían, como que se ponían a investigar de qué fue lo que viste, para darle como un sentido premonitorio, repito nuevamente, y como descifrar ese mensaje detrás que daba lugar a este acontecimiento días después o semanas después. Ok, es más o menos como eso de que si sueñas con dientes, o como que se te caen los dientes, entonces significa algo, y que si sueñas con agua, entonces significa otra cosa. Era más o menos así, ¿cierto? Sí, literalmente. O sea, yo no te voy a decir exactamente que ese es el origen exacto, pero es que existen libros. Hasta nuestros días existen libros que son de los sueños, que incluso se lo compran señoras como mi abuela, por ejemplo, que cuando ella en sus momentos de ocio, diría yo, como que jugaba loterías y eso, ella estaba pendiente de cada cosa que soñaba.
cada símbolo y cada cosa, y ella religiosamente iba a ese libro a investigar qué significaba verse a sí misma en el ataúd y qué número representaba. Wow. Hasta este punto. Y sí recuerdo en un par de ocasiones que ella ganó la lotería. O sea, no ganó como el premio gordo, pero sí ganó algo de platica. Y fue pero como, ¿y cómo se llama el libro? ¿Cómo pasó? ¿Dónde lo consigo? No recuerdo. Yo sé que era como un libro rojo que salía como un santo, no recuerdo quién. Y un libro bastante viejo. Me acuerdo que las páginas incluso estaban como tostadas y amarillas. Pero muy, muy extraño. O sea, yo me ponía a ver... tenía yo como, no sé, mis 9, 10 años, 11 años. Y yo me la pasaba viendo el libro. Era muy curioso porque incluso tenía ilustraciones donde te representaban como en esas imágenes eso que soñabas. Como si soñabas viéndote al espejo, pero si veías del lado izquierdo significaba una cosa y era un número. Si te veías del lado derecho era otra cosa. Si veías un vaso de agua y no pasaba nada era un número. Si te chorreabas el agua encima era otra cosa. Así de detallado. O sea, habían como capítulos de muertos. Entonces de muertos habían como parte 1, 2, 3, 4, dependiendo de cómo estaba el muerto. Era una cosa. Sí, es muy complejo y de verdad yo no sé a qué se asocia un número con la situación, pero muy extraño. Y estoy seguro que sí, esto se desprende incluso de Grecia, de la antigua Grecia, porque incluso los consultantes iban como una especie de santuario y allí se purificaban y practicaban el ayuno, la abstinencia sexual antes de acostarse a dormir, imagínate. Wow. Y lo que sucedía es que sobre la piel de un animal sacrificado, o sea, básicamente el fin de todo esto era propiciar la llegada de imágenes reveladoras a través de los sueños. Imagínate hasta las instancias que esta gente llegaba antes. Uf, claro. Bueno, yo tengo acá una historia que de pronto nos hubiera servido el libro de tu abuela para ver qué era lo que significaba. Porque es un sueño como medio premonitorio, muy, muy simbólico, bastante extraño, ¿no? Entonces, pues nada, les voy a contar esta historia y luego me dices qué piensan. Frente a mí hay un gran grupo de personas hablando en tono apagado. No sé por qué se han reunido, pero reconozco a todos los miembros de mi familia. De pronto, uno de mis primos se aparta del grupo y me da un emocionado abrazo. Si nos fijamos en los símbolos, advertiremos de inmediato que la multitud significa una decisión que se ha de tomar. ¿Pero a qué se refiere? El sueño en sí no nos da nada con lo que trabajar, excepto posiblemente el abrazo. El contexto nos dice que hemos de buscar por otro lado. Una de las primeras preguntas que se nos ocurre formular a Anne es la siguiente. ¿Cuáles son los motivos que inducirían a su familia a reunirse? Su respuesta incluiría posiblemente ocasiones como una boda, una reunión familiar o un día de fiesta importante. Pero no hay ambiente de fiesta ni pareja de novios. Hablan con voz baja. Por lo tanto, Anne ha de considerar que quizás se trata de un funeral. Regresando al motivo del abrazo. ¿Por qué la gente se abraza normalmente? Se trata de un gesto universal para saludar o despedirse de alguien. Analizando todo este panorama de una forma simbólica, Anne tuvo ciertamente una premonición sobre la muerte de su primo, quien 2 semanas más tarde falleció. Anne, al abrazarlo en su sueño, le había dicho adiós. Está muy interesante, ya porque ya aquí estamos hablando de algo, más o menos recapitulando lo de la historia de los griegos, que eran como esos estudios que ellos hacían como de las simbologías de los sueños, que no son... Que hay como, digamos que... Sí, como señales que quizás nosotros podemos dar por alto, pero que al pensarlas un poquito más nos podrían revelar cosas del futuro. La verdad no lo sé. No recuerdo como que en mi experiencia haber experimentado algo como esto. Pero ya aquí me estaría yendo como un poquito al lado místico, espiritual. No sé exactamente, pero yo por lo menos en mi niñez sí tuve como una experiencia en la que una amiga de la infancia falleció en un accidente súper terrible. Lo cierto es que, bueno, pasó este acontecimiento, estaba súper triste. Y más o menos como eso de una semana después yo tuve como un sueño con ella, ¿no?
Ella como que se acercó a mi casa. Ella siempre tocaba como al portón de mi casa. Ajá. Como para ver si íbamos a jugar o algo. Entonces yo cuando me voy a asomar la veo a ella que está como acercándose, ¿no? Como con un vestido súper lindo que era... No recuerdo si era rosa o azul. Creo que era como un vestido rosado como de bombaches y esos grandes. Ella siempre se ve... La vestían así súper linda. Y recuerdo que cuando llegué ella estaba como... Ay, Rogner, hola. Me saluda de esa forma y me dice... No me dio chance de despedirme cuando me fui. Pero aquí vengo para despedirme, porque ya me voy. Y bueno, nos vemos después, nos vemos luego. Y yo quedé como, wow. Porque en el sueño, o sea, yo estaba como, sabes que a veces que tenemos esta sensación de que sabemos que estamos soñando. Y otras veces que ni idea, que pensamos que eso que está pasando allí como que realmente es lo real. Ajá. Pero cuando te despiertas tú dices, ok, no. Sí. Pero para mí eso se sintió tan real como que lo estaba viviendo en ese momento. Y lo cierto es que yo desperté con una paz. O sea, es como ella vino a despedirse de mí. Y literalmente lo tomé así. Y fíjate que lo recuerdo tan vívidamente que veo incluso perfectamente el portón de mi casa, la escena. O sea, ese momento. Y fue muy lindo, de verdad. O sea, yo sentí de verdad esa despedida. Y como que fue el cierre de esa etapa de amistad con ella. Wow. Y wow. Sí, es muy triste, pero al menos tú alcanzaste, digamos, o ella pudo como despedirse de ti de alguna forma, ¿no? Sí, después sí. de algo como tan trágico que había pasado. Sí, es bien. Que yo recuerde así, yo nunca he tenido sueños como místicos o espirituales. Eso nunca me ha pasado a mí. Lo mío era como menos interesante. Era como... Tenía muchísimos déjà vus cuando era niña, sobre todo. Entonces... Eso le llamas menos interesante. ¡Wow! Porque eran cositas súper pequeñas. Eran bobadas. Era como un momento en el salón de clase que pasaba exactamente como yo lo había soñado. O sí, como algo, no sé, en mi casa cuando era niña con mis papás, llegando del colegio... Eran cosas así súper chiquitas, pero que pasaban exactamente como yo les había soñado y pasaban una vez a la semana, por lo menos. Eran bastante frecuentes. Y era también una sensación como bastante extraña, como de esto ya lo viví. Pero ya, creo que a medida que fui creciendo eso fue como desapareciendo. Y ya hoy no tengo poderes premonitorios. Bueno, supuestamente la ciencia le da como una explicación a eso, que se debe realmente como un proceso del cerebro donde te hace creer realmente que eso ya lo habías visto o algo, pero cuando uno lo vive, cuando uno es el que está allí, el que vive la experiencia y tú lees esas cosas que te quieren dar a entender o enderezar el conocimiento o el pensamiento, a veces me genera a veces más dudas que respuestas claras. Sí. Como por ejemplo esa experiencia que yo tuve de parálisis de sueño. A mí nadie me va a quitar de la cabeza que lo que yo veía, esa sombra negra, era real porque yo sentía esa vibra, era como una especie de vibración en mi cuerpo. Que obviamente durante mi niñez yo siempre pensé que es una pesadilla, que eso no era algo real. Pero después que crecí, que empecé como a escuchar experiencias similares, yo ahí como que eso me hizo mucho ruido. O sea, yo también, eso que yo escuché o eso que me contó un amigo, porque también en la universidad recuerdo que un amigo me decía que también padecía de esos mismos episodios. Ajá. Y como que fui uniendo y atando cabos y era lo mismo. Solamente que esa sombra negra, muchos la describen con sombrero, con traje de gabardina. La mía era como este hombre de látex. No sé, ya se pone un poco extraño el asunto medio sexual. Pero nada que ver, porque como yo lo recuerdo en mi mente, eso se veía súper escalofriante porque era una sonrisa muy larga. Era como una sonrisa de oreja a oreja, pero muy creepy, muy out of this, muy fuera de este mundo, perdón. Uf, no. Entonces, no sé. No lo sé. No, obviamente a mí la ciencia me está diciendo que sí, eso es una alucinación. Pero yo no lo creo tan así. O sea, también prefieres creer que estás siendo perseguido por un demonio de látex. O al menos de niño. ¿Sabes? ¿Sabes que de niño se dice que somos como muy susceptibles a percibir ese tipo de energías y cosas? Que si nos siguen en TikTok, by the way, ahí van a encontrar mucha información por venir de esos casos súper misteriosos de esas como apariciones a niños o esos videos de cámaras de seguridad donde
hasta nuestros días no le encontramos como un sentido lógico. Pero retomando a este tipo de pesadillas, sí, o sea que de niño yo tenía ese tipo de experiencias, ni siquiera sé si decir oníricas, que todavía no le encuentro como un sentido, una explicación, porque se sentían a veces hasta como viajes astrales. Oh, wow. Ok. Que yo sé que en una oportunidad desperté en mi cuarto y me vi a mí mismo durmiendo. No sé, para mí se siente como un sueño, pero ya habiendo escuchado cosas de grande de lo mismo, que le dan como un término, ya le dan como un concepto, decían que eran viajes astrales, cuando uno se veía como en la cama y como que uno recorría por la casa. Pero lo que yo digo es que se pareció un sueño porque a veces veía cosas que no debían estar ahí. Como o sea, mientras estabas como viéndote a ti mismo. Sí, era muy raro porque era como que me estaba viendo a mí, me daba la vuelta y estaba como en la sala de mi casa. Ajá. Pero imagina que la sala de mi casa en vez de una pared era como un espejo enorme. Y me veía a mí mismo con mi papá y mi mamá cogidos de la mano viendo el espejo, o sea, pero de una forma como si yo no estuviera ahí. No sé si me explico, como si estuvieran ignorando mi presencia en ese momento. Todos perfectamente viendo el espejo, pero sí fijamente. Y era como en blanco y negro. O sea, la edición de ese sueño estaba perfecta. Guión, actuación, historia, todo, absolutamente sí. Todo estaba perfecto. Esto, bueno, no sé, yo qué te digo, yo no he tenido pesadillas así de interesantes. Y creo que no me gustaría tampoco sufrir de parálisis de sueño porque suena bastante horrible. No te lo recomiendo. no, gracias. Pero que he soñado, yo he tenido pesadillas como... Siempre pasa como que alguien se muere, entonces como que asesinan a mis papás y yo los encontraba ahí como muertos, o asesinaban a mi perrita y yo veía como la cabeza como decapitada. Entonces siempre son como sueños bastante perturbadores, y como que cuando te despiertas te dejan como con esa sensación y como con esa angustia del sueño, y lo primero que uno hace es como ir a revisar. Entonces iba a revisar a mi perrita a ver si sí estaba ahí y cosas por ese estilo. Como que las pesadillas que tengo las recuerdo muy poco, muy de vez en cuando, pero cuando sí lo hago es como bien dramático todo. No, qué miedo. Sí, yo creo que son esos miedos quizás que se manifiestan de perder a nuestros papás tan de chiquito, como de alguna forma como que se manifiestan allí en un escenario súper terrible, como un asesinato. Porque yo también lo estuve y en varias oportunidades, sobre todo con mi mamá, donde siempre estábamos como los dos juntos y de repente llegaban como unos ladrones, disparaban a lo loco y ¡bam! Wow. Como que le disparaban a ella y a mí. Sí, es que yo no sé qué me pasó de niño. Eran sueños súper traumáticos, pero eran como que me despertaba y no, ya, es un sueño. Bastante. No era como que me quedaba allí como maquinando en mi mente, buscándole un significado, porque no, o sea, era algo simplemente traumático que yo lograba entenderlo en el momento. Uh-huh. Pero así como la narración que les conté de la iglesia, el ataúd y eso, también es porque sí, por lo menos en mi niñez yo debo anunciar de que a mis 30 años todavía tengo un trauma con los funerales, que yo no soy capaz de entrar. Oh. Yo no puedo acercarme a un ataúd, o sea, como que entrar en el lugar de donde se está celebrando el funeral, donde está el ataúd con el muerto, yo no puedo acercarme. No, o sea, no. Y eso viene desde niño. Desde niño, porque yo recuerdo una vez yendo con mi abuela a comprar el periódico. Y recuerdo vívidamente que íbamos como a aprovechar una promoción de un cassette de Pokémon, de VHS. Ajá. Íbamos caminando por esta calle muy temprano por la mañana y vimos un hombre muerto tendido en la calle. No había nadie, no había llegado policía, no. O sea, es como que era tan temprano que nadie se esperaba encontrar eso, y los primeros que vimos eso fueron mi abuela y yo. Y justamente la vecina de la casa donde estaba el muerto estaba como saliendo a ver esa escena horrible. Ese hombre tenía los ojos abiertos, obviamente yo lo vi, mi abuela hizo como que no veas eso, pero mira, tengo 30 años, han pasado 20 y pico de años y me acuerdo de ese rostro, de esos ojos como viéndome. Y eso como que me marcó para siempre.
Y meses después había como una marcha fúnebre, pero no era relacionado a esta persona fallecida, sino a otra cosa. Pero yo no entendía, yo no sabía por qué la gente lloraba y caminaba por la calle. Y casualmente fue mi misma abuela, porque fue estando en la casa de mi abuela que yo vi esto. Ella me dijo, no, es que ahí llevan un muerto. Eso a mí se me quedó aquí. O sea, yo ahorita lo puedo razonar y puedo entenderlo. Sin embargo, no me quisiera acercar como a un ataúd. Quizás ahorita como que tendría más la fuerza para hacerlo, pero no lo sé. Vamos a ver cómo nos va en un episodio más adelante donde tenga que hacerlo. Rosner asiste a un funeral. Bien dramático. De pronto sí es eso, como la cantidad de sueños y la recurrencia del sueño y todo, es como esos miedos como amplificados. Creo que en últimas los sueños son el reflejo de lo que pensamos y de lo que vivimos. Eso es lo que pienso yo. Y es como el cerebro buscando la forma de explicarnos o de entender las cosas. Y eso es lo que yo opino. Sí, yo creo que es como canalizar y ordenar esas cosas o esas experiencias de alguna forma para uno saber llevarlas, quizás. O traumarte más, no lo sé. Mentiras, pero sí, yo diría que es como más bien un mundo maravilloso y súper misterioso, porque no entendemos hasta nuestros días el por qué eso sucede. Animales también tienen sueños, entonces es algo súper complejo, es algo que es difícil de estudiar, porque la psiquis o la mente de cada persona, ver qué hay allí detrás, es algo que hasta nuestros días no logramos entender. Sí, eso es cierto. Bueno, creo que así hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado del contenido que, como siempre, nosotros preparamos con mucha dedicación y cariño. Así es, señores. Esperen un episodio como este todos los viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, 7 de la noche, Venezuela. De esta forma nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio del Cuarto Misterioso. Chao, chao. Chao. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Así podremos llegar a más amantes del misterio, como tú o como yo. Si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Síguenos en Instagram y TikTok como El Cuarto Misterioso Pod y en nuestras cuentas personales @lina_lafont y @rockneralter. La música del intro fue compuesta por Carlos Laya. Les habló Lina Lafont y Rockner Laya. Hasta la próxima.